parte de la remuneración que deberían recibir tales trabajadores fantasmas la recibiría la excongresista. Sobre los Está la propia voz de la denunciada, donde ella dice lo que hace, dice lo que cobra, dice ella con su voz. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. La excongresista Luciana León tendría una cercana relación con los escándalos de corrupción, pues las pruebas que ha recogido la Fiscalía de la Nación indican que ha estado involucrada junto a los intocables ediles, una presunta organización criminal. La presidencia y la mesa directiva saludan a la excongresista de la República, Luciana Milagros León Romero, y a su abogado. Tiene la palabra la congresista Lady Camones Soriano y la congresista Paredes Piqué, hasta por 20 minutos en calidad de miembros de la subcomisión acusadora, para que sustenten el informe aprobado por la comisión permanente y formulen en su nombre la acusación correspondiente. Señor presidente, muy buenos días. Buenos días a toda la representación nacional. Quisiera, antes de iniciar, pedir autorización para poder pasar el PPT preparado para la sustentación de este caso. Autorizado. Gracias. Señor presidente, en mi calidad de presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cumplo con presentar el proceso de acusación constitucional de la denuncia constitucional 240. En principio, debo indicar que durante el desarrollo del presente proceso de acusación constitucional se han observado todas las garantías del debido procedimiento, por lo que la decisión arribada en el informe final que se sustentará el día de hoy se encuentra ceñida a nuestro ordenamiento jurídico. Sobre el procedimiento de la denuncia constitucional, debo precisar que con fecha 14 de marzo del año 2022, la señora Zoraida Ábalos Rivera, en su condición en aquella época de fiscal de la Nación, presentó al Congreso de la República la denuncia constitucional numerada con el número 240. El día 13 de mayo del 2022, en la 16ª sesión ordinaria virtual de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se aprobó el informe de calificación por unanimidad que declaró lo siguiente: procedente la denuncia constitucional 240 formulada por la ex fiscal de la Nación, señora Zoraida Ábalos Rivera, contra la ex congresista, señora Luciana Milagros León Romero, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, tipificado en los artículos 400 del Código Penal, cohecho pasivo impropio, tipificado en el artículo 394 del Código Penal, organización criminal, tipificado en el artículo 317 del mismo código, en concordancia con la ley 30.077, que es la ley contra el crimen organizado, y además también por el delito de peculado o presunto delito de peculado doloso por apropiación, tipificado en el artículo 387 del Código Penal. Mediante oficio 212-2021-2022-SCAC-CP-CR de fecha 10 de junio del 2022, se remite el informe de calificación a la Comisión Permanente a efectos de que dicho órgano del Congreso otorgue el plazo de investigación para la presente denuncia constitucional. Mediante oficio 131-2022-ADP-CP/CR, remitido a la Subcomisión de Acusaciones con fecha 4 de julio del mismo año, se informa que la Comisión Permanente ha otorgado el plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión realice las investigaciones y presente el informe final. Se notifica a la excongresista denunciada, señora Luciana León Romero, mediante notificación de fecha 22 de julio del 2022. Debidamente notificada, la señora excongresista, mediante escrito de fecha 25 de julio del 2022, solicita ampliación de plazo para presentar sus descargos, ampliación que la subcomisión le concedió. Mediante escrito de fecha 15 de agosto del 2022, la excongresista Luciana León Romero presenta sus descargos. Con fecha 31 de agosto del 2022, el abogado defensor de la excongresista amplía sus descargos ofreciendo nuevos medios probatorios. Habiéndose delegado la denuncia constitucional a la congresista Noelia Herrera Medina, la mencionada congresista cumple con presentar el informe de determinación y pertinencia de pruebas con fecha 3 de noviembre del 2022. Se desarrolla la audiencia con fecha 12 de diciembre del 2022 y se continúa con la misma en el día 16 de diciembre del mismo año. La señora congresista delegada Noelia Herrera Medina declina la delegación efectuada en la 11ª sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desarrollada con fecha 19 de diciembre del 2022, por lo que se delega a la congresista Susel Ana María Paredes Piqué como encargada de la investigación. La congresista Susel Paredes
Piqué, nueva delegada, presenta el informe final del presente proceso de acusación constitucional el día 19 de enero del presente año. Con fecha 3 de febrero del año 2023, en la 22ª sesión de la SAC, se aprueba el informe final por mayoría. Con fecha 14 de febrero de este año, se remite el informe final a la Presidencia del Congreso a efecto de que sea visto, debatido y votado en la Comisión Permanente. Mediante oficio 321-2022-2023-ADP-CP/CR, la Oficialía Mayor del Congreso comunica que en la sesión de la Comisión Permanente convocada para el 24 de marzo del presente año, se agendará el informe final de la denuncia constitucional 240 presentada contra la excongresista de la República, Luciana Milagros León Romero. Sobre el análisis de los hechos por antejuicio político y la responsabilidad de la denunciada. Sobre tráfico de influencias agravado. Se atribuye a la excongresista Luciana Milagros León Romero haber gestionado en favor de la Municipalidad Distrital de La Victoria el financiamiento de obras públicas entre los años 2017 y 2018. Dichas gestiones las habría realizado ante funcionarios de los Ministerios de Economía y Finanzas y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Las investigaciones preliminares infieren que las obras favorecidas serían mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el Distrito de La Victoria, mejoramiento de pistas, veredas y berma central de la avenida Palermo, urbanización Balconcillo en el distrito también de La Victoria. Dichas obras luego se direccionarían para su ejecución a consorcios o empresas vinculadas con Alexander Peña Quispe, presunto líder de la organización criminal Los Intocables Ediles. Sobre el presunto delito de cohecho pasivo impropio, se atribuye a la señora excongresista Luciana Milagros León Romero haber recibido sumas de dinero a cambio de sus gestiones entre los meses de marzo del 2017 hasta mayo del 2018, del presunto líder de la organización criminal Los Intocables Ediles, Alexander Peña Quispe, en compañía del entonces alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria, señor Elías Cuba Bautista. Para viabilizar la entrega y recepción del dinero, habrían ocurrido comunicaciones telefónicas previas entre la excongresista, la asesora de su despacho en el Congreso de la República, Betsy Matos Franco, y el señor Alexander Peña Quispe, presunto líder de la organización criminal Los Intocables Ediles. También se habría efectuado entregas de dinero a través de transferencias en cuentas bancarias de terceros allegados. Sobre el presunto delito de peculado doloso por apropiación, se atribuye a la señora excongresista Luciana Milagros León Romero la contratación de trabajadores fantasmas, es decir, contratación simulada de trabajadores que no desempeñaban un trabajo de manera regular como corresponde a toda relación laboral, donde por la labor realizada es exigible una contraprestación, acciones que habría realizado la excongresista Luciana León Romero en su despacho congresal, a cambio de lo cual parte de la remuneración que deberían recibir tales trabajadores fantasmas la recibiría la excongresista denunciada. Sobre los medios probatorios por cada delito, sobre tráfico de influencias agravado, constan en la actuación y acopio de 122 documentos, entre los cuales se distinguen actas que contienen conversaciones vía WhatsApp, actas de transcripción de comunicaciones telefónicas, oficios, resoluciones administrativas, informes periciales que confirman el contenido de la información encontrados en laptops, en CPUs, en teléfonos celulares, testimoniales, etcétera, que constituyen indicios reveladores de la posible comisión de los hechos delictivos denunciados, como son tráfico de influencias y organización criminal. Sobre el delito de cohecho pasivo impropio, consta en 17 documentos, dentro de los que encontramos acta de transcripción de comunicaciones telefónicas, actas de deslacrado, visualización, extracción de documentos, fotocopiado y lacrado de muestras incautadas en el domicilio de la investigada Luciana León Romero, entre otros, que configuran indicios reveladores de que la denunciada habría recibido sumas de dinero a cambio de sus gestiones, lo cual involucraría a la denunciada con los elementos del tipo penal de cohecho pasivo impropio. Sobre peculado doloso por apropiación ilícita, el Ministerio Público ofrece, entre otros documentos, el acta fiscal 162 de fecha 22 de octubre del año 2019, que contiene la información respecto al aspirante a colaborador eficaz identificado con clave número 05-2019-3D2FPCEDCF, quien en su declaración de fecha 10 de octubre del 2019 refirió que la excongresista Luciana Milagros León Romero tenía entre las personas que laboraban para ella personal que recibía una remuneración mensual sin efectuar labores por dicho pago, es decir, que recibían un sueldo del Estado pero que en realidad no realizaban ningún trabajo, a cambio de lo cual parte de la remuneración que deberían recibir tales trabajadores fantasmas la recibiría la excongresista.
Sobre los descargos. En el informe de determinación y pertinencia de pruebas, así como en el informe final, se han merituado los medios probatorios de descargo ofrecidos por la excongresista. Se indica en el informe final que los descargos formulados y los medios de prueba ofrecidos por la excongresista pretenden desvirtuar las imputaciones que hace el Ministerio Público, intentando que se declare que no es responsable de los delitos que se le atribuyen, siendo que el Congreso está impedido de ello, toda vez que es el órgano jurisdiccional quien tiene la facultad para determinar la responsabilidad penal o no de los denunciados. Asimismo, se señala en el informe final que los cuestionamientos sobre la tipicidad efectuados por la denunciada se tendrán que dilucidar en medio del proceso penal respectivo, donde la denunciada también podrá ejercer su derecho a la defensa. Señor presidente, sobre las conclusiones del informe final, se concluye acusar a la denunciada excongresista Luciana Milagros León Romero por presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, tipificado en el artículo 400 del Código Penal, cohecho pasivo impropio, tipificado en el artículo 394 del Código Penal, organización criminal, tipificado en el artículo 317 del Código Penal, en concordancia con la ley número 30.077, que es la ley contra el crimen organizado. Y también por peculado doloso por apropiación, tipificado en el artículo 387 del Código Penal. Sobre los actuados en la comisión permanente, debo precisar que en la sesión de la comisión permanente convocada para el 24 de marzo del 2023, se aprobó el informe final por unanimidad respecto de los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación, habiéndose rechazado el extremo que proponía acusar a la denunciada por el delito de organización criminal. Señor presidente, conforme a lo expuesto, reitero que en el desarrollo del procedimiento de acusación constitucional, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que presido ha observado y respetado estrictamente las garantías del debido procedimiento, el cumplimiento de todas las fases y plazos, el derecho del denunciado a ser oído y asesorado por la defensa técnica de su elección, asimismo el derecho a la contradicción que tiene todo denunciado o procesado y la decisión imparcial asumida por los miembros de la subcomisión, fundamentada estrictamente en los medios probatorios presentados por las partes y que han sido valorados en el informe final, cuyas conclusiones y recomendaciones propuestas se encuentran con arreglo a ley y a nuestra Constitución. Informe final que ha sido ratificado por la Comisión Permanente en los términos ya informados. Finalmente, señor presidente, señores colegas, realizada la presentación, dejo en uso de la palabra de la congresista delegada que forma parte de la comisión acusadora, congresista Susel Paredes Piqué, para que exponga las razones de fondo que sustentan la presente acusación constitucional. Muchas gracias, señor presidente. Susel Paredes. Adelante, congresista. La denuncia constitucional es por 3 delitos, ya que en una anterior sesión se le exoneró por el delito de organización criminal. Entonces, estos 3 delitos son tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación. ¿Cuáles son las bases? 27 testimoniales, 171 elementos de convicción. Estos son actas, peritajes, informes, oficios, resoluciones, memorándums. Recordemos que se realizaron allanamientos, varios, ¿no? Inclusive en el domicilio de la acusada y donde también se levantó el secreto de sus comunicaciones y hemos visto, hemos escuchado los chats y las grabaciones. Hay transcripciones que yo he leído de los documentos que ha presentado la Fiscalía para probar estos delitos. Tráfico de influencias, agravado. El que invocando, teniendo influencia real o simulada, recibe, hace dar o promete para sí un tercero, donativo, promesa, cualquier otra ventaja en beneficio, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. En este caso es agravado. ¿Por qué? Porque la excongresista era funcionaria pública en su condición de congresista. ¿Cuáles son los hechos que sustentan esta acusación? 1. Haber gestionado ante funcionarios del Ministerio de Economía, Finanzas, Vivienda, Construcción y Saneamiento el financiamiento de obras públicas para el Distrito de La Victoria y que haya sido favorecido en concursos públicos entre los periodos 17 y 18.
Estas obras, además, luego eran otorgadas para su ejecución a empresas y consorcios vinculados con Alexander Peña Quispe. Este señor, que es dueño de empresas, además hay audios, hay chats, también empleó al hermano de la excongresista, todo está documentado. Hecho 2, intermediación para viabilizar la implementación de una fábrica de ladrillos en Trujillo. ¿Para favorecer a quién? Otra vez a Juan Peña Quispe. 3, gestionar a través de su asesora principal del Congreso, Betsy Matos Franco, una reunión entre, nuevamente, Alexander Peña Quispe, y por eso es que es preocupante que se haya exonerado del delito de organización criminal, porque este señor era uno de los líderes, junto con el alcalde de La Victoria. Ya. Señor presidente, si fuera tan amable, como me aceleré, me olvidé de pedir permiso para mi PPT. Autorizado. Muchas gracias, PPT. presidente. Para no perder tiempo, voy a continuar. Y el hecho 3 de esta acusación de este delito es haber gestionado a través de su asesora principal, Betsy Matos, una reunión entre Alexander Peña, el alcalde de La Victoria, dentro de la organización criminal que todo el mundo ha escuchado y ha visto por meses en distintos reportajes de distintos medios de comunicación, los intocables ediles. Hay 122 elementos de convicción para este delito de tráfico de influencias, actas que contienen conversaciones por WhatsApp, cantidades. Hemos tenido que leer muchísimo realmente porque era increíble lo que yo he podido leer de lo que se ha transcrito de los teléfonos incautados. Actas de transcripción de lo que les he comentado, informes periciales, miren, informes periciales que confirmen el contenido de la información encontradas en la laptop, el CPU, el celular y testimonios, además de oficios, resoluciones memorándums. El segundo delito, cohecho pasivo impropio. ¿En qué consiste? El funcionario servidor público que solicita directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida para realizar un acto propio de su cargo o empleo, un acto propio de su, sin faltar a su obligación o como consecuencia del ya realizado. Este cohecho pasivo propio se configura con la sola promesa de que el donativo o ventaja se donará, se entregará. Es decir, yo voy a hacer eso para que tú consigas, con la promesa. ¿Cuáles son los hechos? Materia, siguiente por favor, los hechos, materia de imputación. Haber recibido sumas de dinero, ¿de parte de quién? Nuevamente este nombre, anoten, Alexander Peña Quispe, junto con el alcalde de La Victoria, ambos miembros de la organización criminal Los Intocables Ediles. ¿A cambio de qué? De ilícitas gestiones que se habrían dado desde el mes de marzo del 17 hasta mayo del 18. ¿Qué señalan los hechos y los elementos de convicción que hemos mencionado que han sido legalmente obtenidos? Que la excongresista habría recibido montos dinerarios de forma mensual en razón de las influencias que habría ejercido al ordenar a su nexo, la asesora Betsy, realizar gestiones y coordinaciones con altos funcionarios del MEF con el único fin que beneficien nuevamente a Alexander Peña Quispe, de forma ilícita a través de la Municipalidad de La Victoria. O sea, aquí el cuadro es bien claro. El alcalde de La Victoria, Elías Cuba, lo que hacía era licitar obras, pero el operador que se encargaba de todas las gestiones y los contactos, porque Elías Cuba era un hombre muy humilde, él era chapero. Entonces, Alexander Peña Quispe le conseguía los contactos con personas influyentes, ¿para qué? Para que le otorguen la plata para hacer las obras. Y luego, Alexander Quispe, ¿cómo se cobraba? Haciendo que él haga la obra. Entonces, esa es la acusación. ¿Y qué se le dice? Que habría recibido dinero para hacer estos casos que los hemos visto en múltiples reportajes. Hechos que configuran concurso real de delito. El hecho de invocar, tener influencia, es decir, yo soy congresista, yo tengo influencia, yo puedo hablar con el ministro, ¿no? Dependencias públicas a cambio de un beneficio. Este sería
tráfico de influencias agravada, porque no es cualquiera, es una funcionaria pública. El hecho de recibir el beneficio promesa por realizar actos propios de su función se configuraría en delito de cohecho pasivo impropio. O sea, sí, nosotros podemos hablar con ministros, muchos, creo que todos nosotros nos hemos reunido con algún ministro. Sin embargo, en este caso era para favorecer a esta organización criminal, los intocables ediles. 17 documentos, entre actas de transcripción, actas de deslacrado, visualización, extracción de documentos, fotocopiado, muestras incautadas en el domicilio de Luciana León Romero, entre otros. Estos indicios reveladores que la denunciada, estos indicios son reveladores de que la denunciada habría recibido sumas de dinero a cambio de hacer estas gestiones, lo que constituye cohecho pasivo impropio. Finalmente, el tercer delito, peculado doloso por apropiación. En castellano, trabajadores fantasmas. Es decir, se contrataba a personas que no trabajaban y esa plata no iba para presuntamente la congresista. Hecho en materias de imputación, haber contratado personal de confianza para su despacho, el cual realizaba labores efectivas. Tales trabajadores, acá están los nombres de todos los trabajadores, y el dinero correspondiente a estos trabajadores se lo entregaban a la congresista, ex congresista. Se atribuye a la denunciada, Luciana León, la contratación de trabajadores fantasmas, es decir, contratación simulada de trabajadores que no desempeñaban trabajo alguno. Y la gente le molesta mucho, especialmente este tipo de cosas. Finalmente, el Ministerio Público presenta documentos que sustentan el peculado doloso por apropiación, que son el acta fiscal 162 del 22 de octubre del 2019, declaraciones de los propios trabajadores. Ahora seguramente vamos a escuchar a la excongresista señalar sus descargos, pero yo quisiera decir algo muy importante, porque dicen, mira, no vale nada porque la incautación, las intervenciones, los allanamientos son ilegales. ¡Falso! ¿Por qué? Porque la denunciada presentó un recurso de apelación y la Sala Penal Especial de la Corte Suprema declaró infundado ese recurso de apelación. Es decir, todas esas pruebas de las que he mencionado yo, los hechos que he descrito, son válidas, prueban los delitos. Es decir, aquí no hay irregularidades, no hay abuso, el procedimiento se ha llevado perfecta y transparentemente, y cuando la denunciada ha dicho está mal, apela y la Corte Suprema le dice no te concedo la apelación. Está bien hecho el allanamiento, está bien hechas las intervenciones. Entonces, aquí está claro, y no quiero leer el acta entera porque los voy a aburrir, es muy jurídico, pero decirles, son 3 delitos, los 3 delitos tienen elementos de convicción suficientes. Estos elementos de convicción suficientes han sido conseguidos de manera lícita, legal, transparente. Cuando la denunciada ha dicho está mal, ha apelado, porque es su derecho. Sin embargo, la Corte Suprema le ha dicho no, está bien hecho. Y aquí, en este caso, hay otra cosa muy importante, y es que en esos elementos está la propia voz de la denunciada, donde ella dice lo que hace, dice lo que cobra, dice ella con su voz, y los chats. Entonces, son conversaciones de la propia denunciada. Y también se involucran ministros, ¿no? Pero, por ejemplo, el ministro Torne le dice, oye, eso no se puede hacer. Miren, voy a leer. La denunciada le dice al exministro Torne, o sea que tu asistente se zurró en mis pedidos, en lo que te comprometiste con el alcalde. En su cara le dijiste que sí salían, que 55 lo manejabas. De los 11 que te dio el alcalde, solo ha sacado 1, que es el más misio, el número 3 de la lista de arriba. Por favor, ¿puedes hacer algo? Le increpa, ¿no? La excongresista. Dice, estoy afuera, te espero, no me quiero ir con esta angustia. Parece que los de abajo mandaran y no el ministro. Me hacen eso y yo los voto.
Le dice la excongresista al ministro de Economía, Alfredo Torne. Y Alfredo Torne le contesta, no digas eso. Si no pasaron, es porque no estaban listos. Es decir, no correspondía. El propio ministro le hace el pare y le dice, no toca. Igual su asesora y mucho más, pero ya pues tendría que hacer una radionovela si voy a leer todos los audios. Entonces, solamente les he contado esto, ¿por qué? Porque el propio ministro le dice, no se puede. A pesar, y ella le increpa. Entonces, yo vengo a sustentar que se vote a favor de este informe para que se sancionen estos 3 delitos. Tráfico de influencia agravado, que es usar el honor y el alto cargo que el pueblo nos ha dado a través de su voto para hacer cosas incorrectas. Cohecho, que en castellano simple significa coima. Y peculado doloso por apropiación, que en castellano significa tener trabajadores fantasmas. Ellos no trabajan, me dan la plata. Entonces, estos 3 delitos son en agravio del Estado, de la plata de la gente, del Estado peruano. Y por eso, señor presidente, después de presentar este informe, simplemente pedir el voto aprobatorio de este, ya que se basa en la justicia, el procedimiento ha sido perfectamente transparente, los elementos de comisión han sido suficientes y la denunciada ha tenido todos los elementos para una defensa debida y justa. Gracias, señor presidente. Bien, gracias.